Hola, buenas noches a todos. Tanto tiempo. Es una alegría volver a conectarnos, por lo menos por este medio que tan útil y tan de bendición ha sido en este tiempo para la iglesia, que no, quizás a no poder vernos, ni tocarnos, ni hablar personalmente, pero gracias a Dios por este medio que podemos estar conectados. Estamos viendo en estos días tan especiales que estamos viviendo, que han sido días muy interesantes para reflexionar y para pensar qué es qué tiempos son estos y qué viene ahora y qué viene después. Y justamente este es un tiempo donde es como si Dios hubiera dicho: paraos en vuestros caminos. Y hemos parado nuestros caminos y hemos andado por sus sendas, tiempos pasados hemos caminado, pero ¿a dónde Dios nos quiere llevar ahora? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahora? Porque justamente Dios es un Dios, el que va delante nuestro, camina, nunca está quieto. Y aun cuando esté quieto es parte de su camino, es parte de su andar. Aun cuando vemos que las cosas no son como nosotros queremos, como nosotros pensamos que iban a ser o como nosotros teníamos planeado. A veces uno tiene planes, pero Dios dice no. Y estos días he reflexionado cuál es el motivo o por qué causa Dios. Una cosa que me llama la atención: Dios nos compara con ovejas. La alegoría que Dios utiliza respecto a los cristianos, al hombre, es ovejas. ¿Por qué no nos compara con ningún otro animal o ser viviente? Y yo pensaba estos días, ¿no? Analizaba las ovejas, porque las ovejas son tontas, por decir verdad, en lo cual me incluyo yo, por cierto, primeramente, o temerosas, porque una oveja tiene temor, se asusta y contagia a las otras, si una oveja sale huyendo, todas las otras hacen lo mismo. Y, y estos días estaba pensando, mirando, como en algunas palabras, en algunos salmos, en algunas escrituras, como Dios, por ejemplo, nos compara, dice: nosotros, nosotros somos, dice el salmista, en el Salmo 95, dice: Él es nuestro Dios, dice, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Somos pueblo de su prado. El problema cuando no estamos en su prado, pero cuando estamos en su prado, las, la diversidad de lugares donde Él nos lleva, donde Él camina con nosotros, muchas veces nos lleva a lugares donde no entendemos, porque nosotros como ovejas, como seres humanos, si no fuera por el pastor, ¿por qué necesita la oveja un pastor? Porque la oveja, como decimos recién, es tonta, se pierde o se extravía. Necesita alguien que va adelante. Aún en el tiempo en que vemos que viene la noche o hay oscuridad, la oveja se asusta, teme. Pero cuando siente el callado del buen pastor, cuando aún su sombra está adelante, viene la calma, viene el buen momento, viene el lugar donde trae seguridad. Y Jesús es el buen pastor en este momento. Dice que los conduce a aguas de reposo. Y miraba también
en el libro en el libro de Job 34:29, él dice, si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Dios puede esconder el rostro, su rostro, sobre una nación, pero también puede revelar su rostro. David decía, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Aún en medio de todo esto, aún en medio de esta pandemia, de esta crisis, de este desierto, como le queramos llamar, hay un lugar donde el hombre, donde el Hijo de Dios puede encontrar seguridad, puede encontrar ese descanso. Dice, en aguas de reposo me pastoreará. Y aún dice más, en lugar de delicados pastos me hará descansar. En la Biblia la palabra delicados habla de un lugar donde hay comida dentro de la casa del Padre, que no falta nada. Como el hijo pródigo cuando estaba extraviado, estaba lejos de su hogar, se acordó, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago con tanta zozobra? ¿Qué hago con tanto hambre? ¿Qué hago yo en medio de todo este chiquero? Dice, en la casa del Padre. En casa de mi Padre muchos alimentos hay. Entonces, venimos a esa casa, a ese lugar donde Él nos lleva. Y muchas veces nosotros vemos que como Job decía, si Él diera reposo, ¿quién inquietará? Dice en el mismo salmo que leíamos, dice, pueblo que yo lo he guiado por el desierto. Dice si él encontró, el pueblo encontró en ese lugar el descanso, pero dice que ellos no quisieron, no pudieron entrar a su reposo a causa de su incredulidad. Dice, por no oír con fe la palabra. No le aprovechó nada la palabra, dice, no pudieron entrar a causa de no oírla con fe, porque es hacia Dios, es hacia ese lugar donde Dios nos quiere acercar, donde Dios nos quiere llevar. Ese lugar donde hay descanso en el alma, hay descanso en el espíritu y hay comida abundante. Por eso en estos días consideremos ese tiempo, consideremos ese lugar. Dice en el libro de San Juan, en el libro de Hebreos, dice, porque también nosotros se ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir a compañía de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Dice, y si determina en el versículo 7 del capítulo 4 de Hebreos, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después San Juan nos habla otra vez en el capítulo 9, en el capítulo dice 10, cuando ha sacado fuera, 10:4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estos días muchas voces se levantan. Si uno mira las redes sociales, uno dice una cosa, los otros días comenté ya algo, pero dijeron de todo.
este, cada uno interpreta una doctrina de una forma, pero sabe, hay una sola voz, la voz del pastor que va delante nuestro. Y este es el momento, esta es la oportunidad, este es el tiempo en que sus ovejas pueden oír su voz y le pueden seguir a él. Este es el momento que realmente uno puede encontrarse con Dios, en verdad, porque el Espíritu Santo trae esa convicción, trae esa paz, trae ese descanso a nuestros espíritus. Decir, Señor, todo está bien, todo está en tu voluntad, pues dice que somos ovejas de su mano y de su prado, ovejas de su mano. Nosotros, si por fuera, como ovejas extraviadas, caeríamos, nos hundiríamos en pozos, en oscuridades, y es así la oveja. Luego tiene que ir el pastor a buscarlas y traerlas y enseñarles otra vez el camino. ¿Sabes? En los corrales de las ovejas siempre va a haber un buen pastor que se presenta día tras día y va a dar él su voz y las ovejas le van a oír y le van a seguir. Aunque dice en su palabra, hay un versículo que dice que hay ovejas gordas y ovejas débiles, que las ovejas gordas aprietan a las ovejas débiles. Pero saben, cuando se oye la voz del pastor, aún su sombra, ya las ovejas dejan de mirarse unas a otras, de ver sus defectos, sus fallas, sus contratiempos, aún sus diferencias. Pero hay un solo pastor, un solo guía, alguien que va adelante. Como decía Job, si Él nos lleva a aguas de reposo, ¿quién inquietará? Ese es el lugar donde Dios está llamando en estos días, a seguirle a esas aguas, a que Él, dejar que Él nos lleve a esas aguas de reposo, a esas aguas de paz, porque hay un lugar que Él tiene preparado para nosotros. Aun que en este tiempo aparezca oscuridad a nuestro alrededor, pero en la casa de Dios hay abundante comida. El salmista decía, David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, para preguntar, para oír su voz en su templo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ah, Él es el buen pastor. Él nos lleva a lugares seguros. ¿Sabe? Pues dice ahí en San Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Somos ovejas de su mano. Somos ovejas de su mano. Él va delante nuestro. Él va delante nuestro y en estos días nos lleva a lugares de aguas de reposo. Son aguas quietas, no son corrientes, son aguas quietas, donde las ovejas pueden beber tranquilamente. Y nadie las puede arrebatar de las manos de su Padre, porque su Padre está con su pueblo, con los suyos. Procuremos, dice, seguir adelante, entrar en ese reposo, entrar en ese lugar donde Él está caminando con nosotros. Un lugar donde
las fuerzas de oscuridad no pueden entrar, porque es un lugar escondido en Dios, un lugar donde Él siempre está. Doy gracias a Dios en estos días, gracias por este tiempo, que al principio parecía, ¿a dónde huiremos? Pero no, hay un lugar en la casa de Dios. Dice el salmista, luego dice, se levantará contra todos mis enemigos. Cuando se levantaron ellos, dice, tropezaron y cayeron. ¿Saben por qué? Porque yo estaba en la casa del buen pastor, en la casa del que me guarda, del que me cuida y de aquel que permanece para siempre, en el cual no hay pandemia, no hay guerra, no hay conflictos, no hay nada que nos pueda separar, dice, del amor de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estos momentos. Y gracias, Señor, porque tú nos das estos momentos para pensar, para reflexionar, para acordarnos de aquel que nos amó, de aquel que nos llevó a ese lugar de reposo, de tranquilidad. Quizás afuera la tormenta, nubes negras acechan, nubes de oscuridad que hablan, que tratan de decir, mirá lo que se viene, mirá hacia dónde vamos, pero hay un lugar secreto que es solamente para los suyos, para aquellos que siguen la voz del amado, aquellos que abren su corazón y dicen, Señor, a donde tú quieras que vayas, iré. A donde tú digas, Señor, abre mis oídos, puedo oír tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen. Aún en medio de las dificultades, me siguen. Porque hay los ríos de aguas de vida que corren en el interior de Jerusalén. Dice, de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Afuera puede ocurrir cualquier cosa, pero dentro de la ciudad de Dios, corrientes de agua, de vida, correrán siempre. Gracias, Señor. Bendice esta palabra que sea de bendición para todos. En tu nombre, gracias, Señor. Saludos a todos, que Dios les bendiga.